Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos a este 9º episodio de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo, en donde estaremos revisando la firma galáctica de reconocidos artistas planetarios. Y estoy aquí nuevamente con mi partner Sebastián Paredes, Kim26, enlazador de Mundo Cósmico Blanco. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estuvo toda la preparación para este nuevo Cronomancia? Hola, agradecido de una vez más estar aquí en la Cueva del Guerrero, seguir ahí jugando con los códigos sincrónicos. Exacto. Y interesante, creo que esta onda encantada está entretenida y creo que hay personajes que por lo menos a mí me apasionaron mucho en saber su historia de vida y ahí encontramos unas buenas sincronías. Sí, está bueno. La verdad, este Castillo Azul, la verdad, en general, estuvimos revisando los personajes y hay hartos artistas como conocidos y como conocidos mundialmente y reconocidos. O sea, que la gente es fácil acercarse a ellos. Claro. Y lo estuvimos hablando también en el programa de La Quinta Fuerza, que en el fondo, como en el Castillo Azul, como que todo se transforma. Entonces, también súper motivado. Yo creo que Sí. de todas las ondas encantadas que hemos estudiado, por lo menos los personajes que vamos a ver esta me gustan todos. Sí. Entonces, es como más entretenido de estudiar po, en el minuto de que uno tiene que hacerlo. Exacto. Ya, pero bueno, contémosle a la audiencia qué es lo que vamos a hablar. Tenemos 4 artistas planetarios. El primero de ellos es Shakira, que es la artista, la músico latinoamericana más conocida del mundo, que más venta ha tenido, que ya tiene como firma galáctica el perro rítmico. Después tenemos a Jimi Hendrix, que yo creo que todo el mundo que le gusta la guitarra sabe quién es Jimi Hendrix, y él es Caminante Solar, 1513. Después tenemos, yo creo que el artista más conocido de todos, que era imposible no meterlo dentro, Claro. que es John Lennon, 1514, mago planetario, así que vamos a estar ahí viendo y tenemos varias sincronías. Y finalmente vamos a terminar con Robert De Niro, saliéndonos un poco de la música y pasándonos ya a Hollywood o a la parte más teatral, Claro. que él es guerrero cristal. O sea, vamos a ver un perro, vamos a ver a un caminante del cielo, a un mago y a un guerrero. Así que va a estar súper entretenido. Sí. ¿Te parece si partimos para no aburrir a la gente? Partamos con el Partamos. perro rítmico blanco. Partamos con, bueno, Shakira es un 1510 de la onda encantada de la serpiente, que es la que estamos revisando en este minuto. Nació un 2 de febrero de 1977, codificado como perro rítmico blanco. Vamos con y su arquetipo galáctico es el compasivo. Vamos entonces con su afirmación diaria para poder indagar en este artista planetario. Entremos en Shakira. 1510, perro rítmico blanco. Y su afirmación galáctica dice: organizo con el fin de amar, equilibrando la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono rítmico de la igualdad y soy guiado por el poder del corazón. ¿Cierto? Le guía su propio poder duplicado. Y es un portal de activación galáctica, porque en la onda encantada de la serpiente están estos 10 días. Exacto. Que el único que no es De Niro, porque De Niro sale de ahí. Sale justo. Exacto. Dale, entonces, el oráculo. Y el oráculo de este perro rítmico tiene como análogo la luna rítmica roja, que es el 1549. Le guía el perro rítmico, el 1510. Como antípoda tiene el sol rítmico, que es el 1540, y como oculto tiene al mono galáctico. Mono galáctico. Con el 1551. Y tiene de Cicrono el 165 serpiente solar roja. Entonces la serpiente está en 2 lados, por onda encantada y como Cicrono. Ah, mira, y nace en un año tormenta planetaria. Una tormenta planetaria en una luna resonante gamma 24. Que es de la onda encantada del perro, así que... eso no lo había sacado, tenías razón. Harto perro y harta serpiente. Y harta serpiente. Pero bueno, Shakira últimamente ha estado en los tabloides porque tiene toda una ruptura con un futbolista conocido y tiene varias canciones con hartos artistas, sí. Pero no sé, quizás deberíamos enfocarnos en la parte como más de historia, más que en lo que está sucediendo. Mira, cuando leíamos la afirmación galáctica, ¿no? ¿Yeah? Como organizo con el fin de amar, equilibrando la lealtad, y dije, esta es una letra para una canción de Shakira. Sobre todo las canciones de sus comienzos, ¿no? De sus comienzos, claro. Canciones de amor, canciones de amor, sí. digamos, del corazón, de la lealtad. Es muy, muy perro, sobre todo el comienzo de Shakira. Así es verdad. Aparte, la historia de Shakira es súper interesante. ¿Te parece partir, Seba? Tú cuéntame, ¿qué es lo que más te llama la atención de la vida de Shakira para seguir con esta dinámica que yo creo que a la gente le ha gustado harto? Más que hablar de la sincronía específica, sino que ver qué es lo que nos llamó la atención en base a lo que nosotros vamos descubriendo y haciendo consciente lo que antes estaba inconsciente. Claro. Bueno, me llamó mucho la atención el arquetipo del perro en ella.
porque sobre todo el comienzo, que creo que es a mí siempre me gusta ver cómo se formó, ¿no? Al Claro. principio, porque después al final tienen que mantener ese nivel, pero cómo se formó y tiene que ver mucho con lo que estaba hablando antes de esta afirmación del perro, de cantar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el corazón. Este amor como muy medio ideal. Tengo que a los 8 años escribe su primera canción, Sí. Transitando el perro magnético. Claro. Entonces como que su comienzo comienza, valga la redundancia, en estos 13 años de perro, de refinamiento. Y ahí es donde hace su primera canción, gana como sus primeros concursos ya después en Perro Autoexistente. Perro autoexistente, sí. Luego a los 16 años, digamos, participa en el Festival de Viña del Mar. Claro, esa es la tercera ahí. Tu ciudad natal. Sí, exactamente. Debo haberla escuchado en ese minuto, no me acuerdo, pero Ya. debo haberlo escuchado sin duda, porque yo en esa época veía el festival un montón. Sí, no, yo también Sí. me acuerdo que fue como que fue conocido, o sea, fue conocido después. Es que claro, ¿no? lo que Como pasa el- es que fue como el festival de Viña están los artistas que van como invitados, pero también están los que concursan en el festival de la canción, que antiguamente era el que se llevaba la gaviota, ahora gaviota se llevan todos. Sí, po. Pero en esa época ella concursó y salió tercera. Salió tercera. Pero yo... sí. Y solamente cantan, creo que una canción. Una canción, Sí. sí, pues era una sola canción. Y después de entrar en el Festival de Viña ya como que se lanza como a componer, no le va muy bien como en sus primeros discos, pero de hecho vuelve al colegio, como que, pero ya tiene claro lo que tiene que hacer, ¿no? Y pasa algo que también es importante, que lo tengo anotado, que le empieza a pasar en el Águila 10, ¿Ya? en La Onda Encantada enlazado en el año 94. En esto que tú decís, que como que había escrito un par de discos que no le fue muy bien, creo que vendió como 1000 copias, no más que eso, tenía un contrato por 3 años con Sony Music de Colombia, y los 2 primeros fueron un fracaso. Entonces ya se tomó un tiempo como para poder decir, oye, voy a hacer un disco más pensado, Claro. y se pone a actuar y participa en una teleserie que se llama Oasis. Y en esta teleserie es la teleserie número 1 vista en Colombia. Ah, mira. Entonces se hace famosa en Colombia por la teleserie. Entonces, Ya. todo el mundo reconocía a Shakira por la teleserie. Y esa teleserie, ese reconocimiento, es la que lo lleva a conocer a este personaje que es fundamental en su carrera, que se llama Luis Fernando Ochoa, que es un sol planetario, que Claro. está como antípoda, que es el con el que produce el tercer disco. Claro, y ese tercer disco ya la salta a la fama, Claro. el Pies Descalzos, me parece, Pies ¿no? descalzos, exactamente. Claro, bueno el disco. Yo O sea- recuerdo, cuando lo escuché ahora mientras estudiábamos ahí, dijo, a ver, ¿qué canciones de Shakira me acuerdo? Que Claro. en los 90 igual sonaba bastante, así que... Todo el rato. Y Sonaba un todo el rato. montón de canciones súper famosas. Y lo que más me llamó la atención fue que, bueno, todo este tiempo transitando el perro, básicamente, concluye con el perro cósmico, cuando ya con el éxito de Pies Descalzos lo canta en portugués ¿Ya? y lo lanza ya hacia Brasil. O sea, pone como objetivo salir de Colombia, y no solamente salir de Colombia y del habla hispana, sino que hacia el portugués, y le va súper bien. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con su onda encantado. Porque una de las cosas que a mí me impresionó de Shakira es su capacidad de romper los límites hacia donde la música latinoamericana había llegado. Claro, con Por los ejemplo, mismos estilos. Con los mismos estilos. Por ejemplo, siempre la comparación que cuando entra Shakira a la discusión siempre se compara con Cerati, por ejemplo. Pero Cerati nunca escribió una canción en inglés, nunca se metió fuerte en el mercado gringo, ¿cachai? Claro. Mientras que Shakira, que son obviamente músicas totalmente distintas, pero dos representantes latinoamericanos del rock pop latino, Shakira siempre tuvo esa visión que yo creo que tiene que ver con La Serpiente, como te digo, y que con su ciclono y con su onda encantada, de romper el límite, meterse al mercado portugués, meterse al mercado gringo. Y saber adaptarse también Claro. a los cambios. Creo que eso para los artistas es a veces lo más complejo, ¿no? Sin Seguir duda. con tu obra, pero después pasa el tiempo, las mismas generaciones van exigiendo cambio, y Shakira hasta el día de hoy sigue siendo un exponente de la música, vigente totalmente. Por supuesto, y como tú decís, con ciertos cambios. Por ejemplo, se dice que independiente que hay un disco que es el Laundry Service, no, es uno que se llama
Oral Fixation, que Sí, hace dos hace dos volúmenes. volúmenes. Hace un volumen en español y uno en inglés. Y en ese disco está una canción que se llama Hips Don't Lie, que ese es su primer número 1 en Billboard en Estados Unidos. Claro, las caderas no mienten. Exactamente. Y ese disco, esas canciones son las que rompen la estructura y la posicionan como la artista latinoamericana con más ventas en el mundo. Y ya Claro. tiene número 1 en todo el mundo. Y después de eso viene el boom del Waka Waka. ¿Se acuerdan del mundial de Sudáfrica? Claro. De esta canción Waka Waka que fue muy, muy conocida. Y en ese minuto fue la artista número 1 del mundo. Claro. O sea, llegó al punto, como nosotros en Chile tenemos al Chino Río, que sacó el número 1 del mundo en tenis. Claro. En ese minuto la artista era Shakira, era la número 1. Hoy día es Bad Bunny, el artista que está número 1 en los Billboard. Y conoce también toda la historia con Piqué, que ahí Claro. tiene un tema con su mamá, porque ella, el tema del nombre, el papá le pone Shakira, que significa agradecida en árabe, porque es de ascendencia árabe. Árabe, claro. Y tiene 7 hermanos. Ella es la octava hija de un matrimonio distinto, lo cual tiene que haber sido una sobreprotección. Con 8 hermanos. Con digo, 8 hermanos. Cuidado. No, y aparte, si tú tu mamá se casa con una persona que tiene 7 hijos, ¿cachai? Claro. Quiere decir que esa persona es una persona mayor, ¿cachai? No, tú no tenés 7 hijos a los 20 años, ¿cachai? Claro. Entonces, eres como la princesa última. Sí. Y eso yo creo que también te da como una sobreprotección y que te lleven a hacer lo que ella quería hacer, porque ella, con el tema de las gafas oscuras que tú decías, ve al papá escribir en una máquina y el papá le presta la máquina para escribir, le desarrolla el canto. Entonces ella desde muy chica como que sabía que la cosa iba por el lado artístico, y aunque tiene varios fracasos, o sea, primero gana, como tú decías ahí, en el tema de los concursos, creo que lo gana, concurso infantil lo gana 3 años 3 años consecutivos. Sí. Y ella aprende a bailar con el papá este baile de árabe de las caderas, del vientre se llama. Sí. Y después hace telenovela porque ya no tiene. Y después hace esta música a nivel mundial. Pero la mamá tenía ascendencia catalana. Entonces ella siempre sintió una conexión del vientre materno con Barcelona y termina casándose con un catalán, yéndose a ir a Barcelona y todo el tema. Entonces como que ella siempre anda buscando las raíces. Sí. Y esas raíces están muy marcadas en su música porque así como busca hacia Barcelona, no se despreocupa de lo que pasa en Colombia y tiene esta como relación de amor incondicional con su país natal. Sí. Que fue algo que a mí me impresionó mucho, la verdad. Y esto de la serpiente, de saber mismo adaptarse, tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Con el movimiento también, todo Claro, el movimiento como esta conexión con las caderas, con el mismo baile, la potenció a ser este artista completo que es. Claro. Porque yo diría que su voz no sé si es lo más característico de ella, sino como que es la misma creatividad, la misma forma de hacer bailar a todo el mundo. Es que yo creo que la voz es un rompebarrera. Yo creo que en la música siempre se habla del tono y el color. ¿Cachai? Como el tono de voz y el color que logra generar con ese tono de voz. Y Shakira, por lo menos en la biografía que yo me tocó ver, hablaba mucho que la molestaban que tenía voz de burro. Que hacía como que hablaba como muy agudo, ¿cachai? Y eso, claro, le juega en contra, porque en el fondo no está dentro de los estándares, pero logra darle una vuelta a este tono que lo hace irreconocible, que es lo que yo creo que a los artistas, por lo menos a los artistas que son cantantes, es el tono. El tono único es lo que te hace. Tú, por ejemplo, escucháis una canción y tú, si es cantada por una mujer, pero si la canta Shakira, tú sabes que es de Shakira, porque el tono es reconocible. Y eso yo creo que es mucho del tener las condiciones. Ahora, rompiendo esa primera barrera del tono, ya entra, yo creo que la Shakira, que es la que tú decías, el tema de la serpiente del baile, porque no solo es cantante, es actriz, y aparte es bailarina. Sí. O sea, forma como arquetipo completo, ¿cachai? Y es como conocida por mostrar el ombligo, por el movimiento pélvico, algo medio árabe también, que tiene que... El baile también siento que se vincula mucho con la serpiente, ¿no? Con el desarrollo de lo corporal. Tengo que
cuando ella está transitando su antípoda perfecto, más o menos la edad de los 26 años, ya. hace este tour de la marmota. Ya. Marmota creo que sea, Sí, ¿no? creo que de la marmota creo que se llama, sí, sí. Mangosta. De la mangosta, sí. Mangosta, sí. parecido. No había escuchado si ese nombre de ese animal así como mangosta. Pero básicamente es el animal que puede vencer a una serpiente, Mira. ¿no? Es como el animal que tiene esa rapidez para vencer a una cobra. Claro. Y lo pone como mensaje o como le pone ese nombre como para vencer a las distracciones. Ella vincula mucho el tema de la serpiente como con los venenos que nos encontramos durante la vida que al final te alejan de tus objetivos. O sea, Claro. como que vencer a los mismos miedos fue como siempre su llamado a atreverse, a vencer, a trascender, a cambiar de piel, como bien decía, y como esa serpiente de ir hacia los límites. Claro, y siempre andarse renovando. Claro. Yo, por ejemplo, sí, ya, la historia de Shakira creo que la abarcamos un poco. Viene una familia que tiene hartos hermanos, ¿cierto? Actuó, se ganó estos premios, conoció a este tipo que es importante en su vida, sin duda, que no dije cuál era el king, que es Fernando Ochoa, que es un sol planetario, Claro. que es antípodo dentro del sol, que es con el que hace los primeros discos. Los discos famosos, el Donde están los ladrones y Pies descalzos, que es donde están la mayor cantidad de canciones donde Shakira es conocida. Pero después tiene toda una apertura en donde Sony Colombia pide los derechos a Sony Estados Unidos para poder hacer estos otros discos, donde ya se hace conocida mundialmente, pero le involucra aprender a hablar inglés, claro. Aprender a hacer performance, porque una cosa es hablar y otra cosa es ir a actuar en público, y después empezar a meterse a cosas como el Super Bowl. Hace un par de años estuvo en Super Bowl con Jennifer López, si no me equivoco, y también le permite abrirse al mundo en donde todo el mundo quiere estar con Shakira. Shakira es como esa carta bajo la manga que si tú la sacas es un éxito. Claro. Y que hoy día la demostración es que se juntó con el mejor productor, el productor más conocido latinoamericano, que se llama Bizarrap. Claro. Sacaron una canción y llegaron a los 100 millones de plays en un día. O sea, una bomba atómica, ¿cachai? Dentro de los números que uno puede lograr con la música. Sí. Y Shakira no ha parado de producir, no ha parado de reinventarse. Incluso tiene 40 y tantos años, 46 años, pero tú la miráis, ahora con todos los filtros, cirugías que debe tener o lo que sea, claro. No parece de 46 años, parece una persona mucho menor y que se casó con Piqué, que era harto menor que ella. Están de cumpleaños el mismo día. Están de cumpleaños el mismo día, sí. Pero que sí, cuando tú ves a Shakira, lo ves como este ícono artista que para el latinoamericano es súper importante porque es el que rompe, o siempre se dice como es como una punta de flecha, rompe la entrada a distintos artistas a un mercado que estuvo por mucho tiempo cerrado. Sí, aparte, ya mismo la mujer y la mujer latina, ¿no? Claro. La posicionó en el planeta entero. Yo tengo que... Mira, hizo como colaboraciones con Cerati, con Alejandro Sanz, con Santana, con Wyclef, con J-Lo, o sea, como que ya... transversal, súper famosa y sigue siendo un éxito. O sea, como que yo creo que todavía le falta, digamos, por seguir produciendo y satisfaciendo a sus fans. Es que yo creo que tiene mucho que ver eso, porque, por ejemplo, una de las cosas que veía yo en la historia de Shakira es como la lealtad, yéndote al tema del King, la lealtad que tiene con su fanaticada y con sus raíces. Siento que ella, por lo que comentaban, porque esto es una apreciación personal, no sale en ninguna parte escrita, sino que tiene como muy claro de dónde viene y cómo respetar ese público. Y de respuesta tiene esta respuesta que es como incondicional hacia ella por preocuparse. Tiene una fundación que se llama Pies Descalzos, que tiene que ver con el disco, en donde ella, mucha de su filantropía está orientada en Colombia, lo cual es como, no sé si varios artistas siempre ayudan en sus países, pero como que con Shakira siempre ha sido bien como mediático. Tú puedes observarlo desde el punto de vista que es una estrategia de marketing, como queráis. Siempre uno puede ver el lado oscuro de las cosas. Incluso hoy día hay un tema de que ella es como no sé qué cosa de la serpiente y que es como satánica. Se puede hablar de eso también, ¿cachai? Pero la idea es como siempre nosotros ver el lado
bueno el vaso medio lleno. Claro. Y en ese vaso medio lleno yo siento que el amor incondicional, la lealtad con sus fans es algo fundamental en ella. Sí. Shakira, pues. Shakira. El No sé perro si rítmico. te queda algo más. Yo la verdad traté de ser lo más... Bueno, que en sus años, ¿cómo se llama? Azules, fue donde más discos sacó. Claro. Ella estuvo primero cuando sacó, ¿cómo se llama? El Festival de la Canción, estuvo, ¿cómo se llama? En Oasis, estaba en Años Blancos. En Años Blancos. Tuvo claro. como un proceso de Años Blancos. Y después, cuando ya pasa los Años Azules, es cuando saca toda su discografía. Y que, adelantándonos un poco a los siguientes artistas, como que en esta onda encantada, perdón, más que en el Castillo Azul, como que los artistas en sus años azules es donde tienen todo el repertorio, ¿cachai? Y eso también es súper interesante de observar, porque en el fondo te das cuenta que cuando tú lo quieres aplicar esta información en tu vida, algunos parten con años rojos cuando Claro. son chicos, otros parten con años azules, otros parten... Entonces, uno tiene que también saber cómo está organizada tu vida para seguir los procesos. Yo, por ejemplo, como soy guerrero cósmico, que es amarillo, mi primer año cuando cumplí 1 es dragón Rojo. magnético. Mi Claro. primer año de dragón es como súper ordenado, ¿cachai? Sí. Porque mi kin tiene ese orden, pero en el caso tuyo, tus primeros años son azules. Son azules, claro. ¿Cachai? Entonces, como son azules, tenía otro tipo de ciclo, ¿cachai? Y eso también es interesante verlo porque en el fondo en la cronomancia van saliendo esos patrones repetitivos, que es lo Exacto. interesante. Es lo interesante. Pero bueno, eso por cómo se llama, por Shakira. Ujú. Deja ver si se me queda algo, pero creo que no. Shakira, bueno, según la revista Forbes, es la latina que más discos ha vendido en la historia. Eso también es un hito. Mira. Porque también estamos hablando de un artista que es representativo de todo un lenguaje, ¿cachai? De toda un habla. Claro. Y eso no se puede desconocer. Pero bueno, pasemos entonces a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, un ícono. Un ícono. Yo me acuerdo que yo cuando chico mi instrumento era la guitarra y yo creo que me escuché, los discos de Jimi Hendrix no son muchos, pero son potentes. Son potentes. Son potentes. Sí. Y cuando descubrí, con los años después, claro, que era un caminante del cielo solar, 113, un número como súper potente también, el 113. Y que está dentro de este grupo de los 27, que son los que mueren antes de los 27 años, y te das cuenta que su vida artística es cortísima. Cortísima. Es cortísima. 4 años, para básicamente. todo lo que dejó. Sí. Pero bueno, me estoy adelantando. Jimi Hendrix, que nace como Johnny Allen Hendrix, le cambian el nombre a los 4 años, eso también es interesante, vamos a hablarlo. Sí. Nace como caminante del cielo solar rojo, el piso 9 de la onda encantada de la serpiente, y su arquetipo galáctico es el profeta. 27 de noviembre del 42, nació ahí cerquita de mi cumpleaños. Sí. Afirmación galáctica, Seba. Démosle. Vamos con el 1513, caminante del cielo solar rojo, Jimi Hendrix. La afirmación dice: pulso con el fin de explorar, realizando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono solar de la intención, me guía el poder del agua universal y soy portal de activación galáctico. ¿cierto? También es un portal También. de activación galáctica. Está dentro de estos 10 portales que estábamos hablando con Shakira también. Sí, y el oráculo de este 1513 tiene como análogo al enlazador solar, que es el 1526. Como guía tiene al Kin 9, luna solar. Su antípoda es la noche solar, que es el Kin 243. Y su oculto es la estrella entonada, La estrella entonada. Sí. Kin 148. Y tiene como ciclón el 83, noche entonada. También es noche de la onda encantada del humano. Sí, Cronos, noche entonada. Y tengo notado también que nació en la luna lunar, año de la luna lunar, en Cilio 13 de la luna entonada. O sea, hay harto entonado dando vuelta en el... Y harta luna. Y harta luna dando vuelta. Sí. Pero bueno, Seba, como siempre, parte tú. ¿Qué fue lo que más te llamó de todo lo que puede llamar la todo lo que atención de Jimi Hendrix? Jimi, sí, Jimi, bueno, también. Pasé un buen tiempo, yo creo, escuchando rock clásico y Jimi Hendrix fue un artista, pero ahí que... O sea, es muy conocido, ¿cierto? Sí. Es muy característico, tiene, creo, una genialidad que tienen los zurdos, ¿cierto? Se habla de esa creatividad interesante única de los zurdos y llama eso mucho la atención.
la forma en cómo tocaba la guitarra, cómo transformaba los sonidos. Creo que fue el primer guitarrista que se atrevió a hacer cosas como en público y públicos masivos de cómo distorsionar el sonido, los pedales, inclusive tocar con los dientes. O sea, igual se lo copiaba a otros Sí, artistas, claro. pero fue el primero en hacerlo, digamos, en público como masivo. Así que... Sí, sí. eh, O sea, todos creen un que él fue el genio. primero. Claro, todos creen que fue el primero, pero Sí. no, habían varios artistas que lo hacían, de hecho, sobre todo afroamericanos, Mm. pero él fue como, de hecho, yo creo que también le dio esta cualidad de músico y de guitarrista afroamericano a toda esa etapa del rock, que venía más de Inglaterra, ¿cierto? Exacto. Y bueno, sí, una infancia muy dura, Sí, no, durísima. durísima, tratando ahí de adaptarse a los cambios. Creo que los padres muy alcohólicos, Sí. muy separados. Creo que el Les papá... tuvieron que dar en adopción varios hijos. Sí, 5 hijos creo, y Sí. solo tuvieron los 2 mayores, los Sí. otros 3 los dieron en adopción. Sí. Y en una primera etapa donde la música no era como... No, para estaba nada. muy cercano. Él despertó más bien tarde con Creo, con si la no música. me equivoco, mira, tengo anotado acá que comenzó a tocar la guitarra a los 15 años, A los que 15 años. es súper tarde, Súper tarde. para sí. lo que llega a ser como guitarrista, Exacto. ¿cachai? Y que él consiguió su primer como instrumento, que lo sacó de una basura, de una... Aquí lo tengo, en 1957 el papá lo llevó al trabajo y encontró un ukelele y la señora se lo regaló, pero tenía una sola cuerda. Claro. Y él tocaba con esa cuerda, tratando de sacar, y sacó una canción de Elvis. De Elvis, sí. Que también es algo interesante, porque vimos a Elvis como águila autoexistente en la Onda Encantada del Humano, la pasada. Hay un video sobre eso para que lo quieren ver. Y muchos de los artistas que nosotros hemos estado están inspirados en Elvis. En ¿no? Elvis, claro. En Elvis, acuérdense que veíamos sobre el tema de este personaje. Sí. Y yo creo que Jimi Hendrix de Elvis saca el personaje. También le gustaba vestir estos trajes así bien llamativos. O sea, su vestimenta era parte también de su personaje. Bueno, volvemos después de un pequeño corte por una falla técnica, pero estábamos hablando de Jimi Hendrix y estábamos hablando de cómo Jimi Hendrix, lo que a mí más me impresionaba, que eran dos cosas. La primera decía que era que aprendió a tocar la guitarra de manera como independiente, o sea, sin ningún tipo de clase. Y la segunda es la capacidad que tuvo de encarnar un personaje, de desarrollar un personaje que era de otro planeta, para mí, ahí encarnando un poco lo que es el caminante, ¿cachai? Como con sonidos cósmicos, con sonidos estos de distorsiones que estábamos hablando antes. Claro. Y que lo encarna en una performance, en un pelo, en un cintillo, en un tipo que era lo que hacía Elvis. En el fondo, exacto. Y ahí remarcando cómo Elvis cambió toda una generación en cuanto al arte. Esas fueron como las dos cosas que más me impresionaron de Jimi Hendrix. Sí, como complementar más el artista. Para mí el hecho de que haya hecho este grupo ya cuando consolidó, estando en Londres, el The Jimi Hendrix Experience, sí. es como era como vivir una experiencia. O sea, cuando tú ibas a un concierto de Jimi Hendrix y de este grupo en específico, era vivir una experiencia psicodélica. Psicodélica, claro. O sea, era entrar en... No era la típica canción, ¿no?, de 4 minutos, sino que ya se abrió a la experimentación. Hizo mucho del Caminante del Cielo. Era como que entrar a explorar lo nuevo y la idea de él era como que saliera diferente el público, ¿no? Era como es que, claro, causar una transformación. Dejar que la gente saliera de una manera distinta a como entró. A como entró, claro. Y eso, hay dos como ejemplos claros en su historia que pasa eso. El primero tiene que ver con Eric Clapton, que lo invitan a tocar a un concierto de Cream. Y él se va y toca de manera, como decía, Eric Clapton dice que tocó con la guitarra atrás de la espalda, tocó con los dientes, pero sin opacar, con súper alto respeto. Claro. Y cuando le tocó tocar una canción de él, tocó una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero la tocó como en 3 estilos distintos. Entonces,
Eric Clapton dice, la verdad, después de ese concierto y después de ver a Jimi Hendrix, mi vida nunca fue la misma. Sí, Fue dijo, como, algo de mí murió. algo de mí murió, porque este tipo rompió todos los boundaries, todos los límites de lo que es la guitarra eléctrica. Y que desde el punto de vista teórico-práctico, tú podés decir que mucha gente dice que el guitarrista más grande de todos los tiempos es Jimi Hendrix y no recibió ningún tipo de educación de guitarra. O sea, el tipo solo experimentó. Y experimentó en todos los ámbitos de su vida, lo cual lo llevó a tener una carrera súper corta, pero súper trascendente. Sí. Y a mí me parece chistoso que Clapton haya muerto ese día, digamos, por sus paradigmas. Yo creo que Claro, le sorprendió tanto que ver este estilo, ¿no? De este guitarrista zurdo afroamericano tocando con tanta fluidez. Claro. Y Clapton es un enlazador de mundo autoexistente. Así que haya muerto ese día y que me pareció súper sincrónico, ¿no? Sí, está muy bien. Como King. Ahora, cuando se va a Londres, ahí como que gatilla su carrera para formar este grupo, ¿no? Creo que era su señora en esa época, su polola, que lo llevó a Londres. Exacto, y se encuentra con un Chas Chandler. Chas Chandler, que era bajista de un grupo. Sí, pero lo ve y dice, no, con este tipo parece que podemos hacer algo y que quién es este personaje, un mago cósmico. Claro, como Jung. Y lo posiciona. Arquetípico. Y digamos, ya forma este gran grupo de Jimi Experience que empieza a hacer tour a Alemania, Francia, o sea, como que ya primera vez que Jimi Hendrix, digamos, es visto como el artista principal. Siempre Exacto. había sido como el guitarrista acompañante, lo invitaban a tocar, claro. Nunca se estabilizó bien hasta que fue a Londres. Exacto. Y fueron estos donde tú decías este periodo tan corto que tuvo, pero fueron sus años de máxima producción, ¿no? Estos 4 años desde su llegada a Londres. Principalmente Jimi Hendrix tiene tres discos. Hay varios discos compilatorios y todo el tema, pero 3 discos de estudios que se llaman. El Are You Experience, que es del 67, que él estaba transitando un Caminante 7, King 33 de la onda encantada de la mano, año azul. Claro. Después el Axis Bold as Love, que es del mismo 67, pero ya él había pasado a ser Espejo 8, de la onda encantada del mono, King 138, azul. Y después el Electric Ladyland, que es del 68 y ya está como Noche 9. Y Noche 9 es su antípodo perfecto. Ah, mira, ¿cachai? Claro, sí. Que ese es el disco, el Electric Ladyland, que está, como te digo, de la onda encantada del águila, Kill 243, que es el disco donde él deposita la mayor calidad musical. Es como que por el que se le reconoce como el mejor disco de Jimi Hendrix. Y independiente de que Hendrix tuvo que aportar o dejó de aportar a la música mucho por la corta edad en que estuvo, sí marcó a varios artistas. Y ahí estaba la segunda parte donde te decía que va a un concierto. El primero era con Cream, ¿cierto? Con Eric Clapton, pero después va a un concierto en donde lo presentan. En esa época ya el músico que más cobraba, el más conocido, y va a tocarle a John Lennon, Paul McCartney, George Carlin, todos los Beatles. Están todos en el público. Mira, por ejemplo, acá estaba Jeff Beck, Peter Townsend, Brian Jones, Mick Jagger, Kevin Ayers, y sale a tocar y les cambia la perspectiva a todos. Acá, mira, en su Wikipedia, porque esto lo saqué de Wikipedia, hay temas, hay como frases de los artistas estos, como todas las estrellas estaban ahí y hay comentarios como mierda, joder, hostia, muchas cosas peores. Nadie pensó que esto era como un tornado, era como algo que nadie había escuchado, como que caló hondo dentro de músicos reconocidos y cambió la industria. Sí. Porque llegó con un estilo tan singular que llamó demasiado la atención. Lo que pasa es que, mira, por lo que conozco de Jimi, por lo que estuve estudiando últimamente, Jimi Hendrix lo que hizo fue ocupar los sonidos que generaba la guitarra, más que la guitarra como acorde, sino que como los acoples, el pasar una guitarra por una cuerda, el hacer sonidos como prender y apagar cambiando de cápsulas de la guitarra, pedales, con un guagua, que fue el guagua fue el que él lo hizo famoso, y a través de esas modulaciones hacer que los sonidos de la guitarra fueran rítmicos, que era algo que no se hacía. Después, por ejemplo, lo hace Pink Floyd también en sus discos, ¿cachai? Como tratar de darle más electrónico. Sí. O sea, como que hizo la guitarra electrónica. Claro. Y eso
cambia la perspectiva completa de todos estos artistas. Estamos hablando de tipo, hemos hablado de Jeff Beck, hablamos, no me acuerdo con quién, con Dragón Magnético, con el de... O Dragón Eléctrico, Bob Dylan. No, lo vimos con el primero. Jimmy Page. Jimmy claro. Page y Jeff Beck eran de la misma época. Claro. Son tipos que partieron un estilo, Claro. pero que en el fondo llega alguien de Estados Unidos a Inglaterra y les rompe la estructura y wow, ya se puede hacer mucho más con esta herramienta. Sí, sí, es increíble cómo tenía esa capacidad de llenar ese espacio que utiliza la guitarra eléctrica, ¿no? No Exacto. solamente con el acorde, con la melodía, sino que con el juego del sonido. Y eso fue único. Para mí era como el rock El rock psicodélico. El rock psicodélico, ¿no? Sí, pues, Era, eso es. Y bueno, en ese estado en el que estaba también, digamos, todos esos artistas están en la etapa de la psicodelia, ¿no? Donde Exacto. comenzaron a tomar LSD y digamos, de alguna forma fue un precursor de transmitir esa experiencia psicodélica, que creo que también es importante, como salirse de los límites. El Jimi Hendrix Experience, sí, por eso le puso. En el fondo el Chad Chandler, que en el fondo yo le digo, Chad Chandler era mago cósmico para recordar, Claro. que es el arquetipo, el king de Jung, que es el que forma las palabras arquetípicas, ¿cachai? Claro. Entonces, en el fondo, estos tipos se dieron cuenta de que para lo que hacía Jimi Hendrix no era música, era una experiencia. Era porque era algo que tú te metías, es como, no sé, una experiencia que tú te podrías decir, muchos niños tienen una experiencia la primera vez que van a Disney, ¿cachai? Van a Disney y se encuentran con un mundo de niños en donde salen de ahí y su vida es transformada. La experiencia tiene como finalidad la transformación, ¿cachai? Claro. Y Jimi Hendrix era eso. Y era eso no solo a nivel musical, porque distorsionaba la guitarra o le subía el volumen para que clipearan o hacía estos acoples con la cuestión, o terminó, no lo hemos hablado, pero terminó quemando la guitarra y siendo esa foto, la portada de la Rolling Stone. Claro. Como que tú ibas a ver a Jimi Hendrix y no era un concierto de música, era una experiencia, ¿cachai? Sí. Transformadora. Claro, casi que chamánica. Es que por ahí va, incluso hay una portada del disco, creo que es el segundo, en donde sale Jimi Hendrix con varios como dioses indios. Claro, cuando se metió en el hinduismo. Y después en una entrevista que lo hacen, estaba arrepentido porque eso, en verdad, él no era hinduista, tampoco era budista, pero claro, pero si tú miráis desde fuera esta portada, tú decís, wow, esta cuestión es un tema espiritual. Y los sonidos que él trataba de emular y tenía una obsesión con la cosmología y con el espacio y con el viajar y los sonidos cósmicos. Entonces, tú veías un caminante del cielo 1513, que claro, es solar, de la onda encantada de la serpiente, la transformación, esto de mostrar, el de generar espacios, de llenar los lugares y transformar, como que el tipo de verdad encarna esos arquetipos. Y guiado por la luna, aparte, así, ¿no? Claro. Como este medio acuoso de fluir para adaptarse, rojo totalmente, ¿no? Por Claro. todos lados, iniciático. A mí hay algo que me llamó bastante la atención porque una de sus canciones más conocidas es un cover de Bob Dylan. Ah, perfecto. Sí, pues sí, lo hablamos con Bob Dylan. Y lo hablamos con Bob Dylan. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención fue que Jimi Hendrix, digamos que, claro, empezó a tocar guitarras, empezó a perfeccionar, empezó a tocar con otros músicos, pero como bien contáis, lo hicieron irse al servicio militar. Exacto. No tocamos Bueno, nada apuntaba que iba a ser un gran artista, un gran guitarrista, hasta que conocen el servicio militar a Billy Cox. Claro. Y Billy Cox era un bajista, me parece. Bajista, sí. Que lo escuchó en una de sus tiempos libres, creo que en Alemania. Sí. Y vio que este personaje era un músico, pero totalmente excepcional. Y dijo, bueno, a ver, empecemos a tocar juntos. Los jam sessions que le llamaban. Los jam sessions. Y este personaje era Estrella Resonante. Estrella Resonante. De la onda encantada del viento. Pero más la suma del kin de Jimi Hendrix, Caminante del cielo solar, dan el dragón eléctrico de Bob Dylan.
Que fue después, de hecho, después vuelve a llamar a este Billy Cox y después vuelve a tocar después del ejército. y después de Jimmy Experience, de todo ¿Ya? este grupo cuarteto que hacen en Londres, y vuelve a Estados Unidos, después llama de nuevo a Billy Cox y vuelve a tocar después de que termina y se separa ese grupo Claro. de Londres. Y lo encontré súper sincrónico, que este dragón eléctrico se Aparezca. aparezca nuevamente, ¿no? Porque Claro, Dylan ¿no? Sí, influyó en Lo todo, mismo ¿no? que Elvis, quizás por un tema más de lírica, porque también el Jimi Hendrix, sus canciones son como mucho de no ser pop. ¿Cachai? No Claro. son canciones, no es como los Beatles, que tenemos canciones que son orientadas al pop, al amor. Este era algo más poético, más de, no sé, pues, hasta distópico, ¿cachai? Como tratar Exacto. de romper. Pero sin duda, a mí también del tema del ejército que se nos había olvidado mencionar, es que él estuvo en el equipo de paracaidistas. De paracaidista. Y caminante del cielo tirarse, o sea, más encima tirarte y tú, no sé cuántos saltos tendrá que haber hecho, pero... Creo que, de hecho, él se dobló un tobillo en el salto 61, una Claro. cosa así, o sea, se saltó harto. Y eso también te da perspectiva. La gente, yo no me he tirado nunca de un avión, ¿cachai? Me da miedo así máximo. No, yo tampoco lo haría, claro. Y la verdad, pero la gente que yo conozco que se ha tirado dicen que es un momento revelador. Una experiencia, ¿no? Porque ya no puedes volver atrás. Ya Claro. el tema del miedo a la altura se te quita, porque en el fondo es como caerte. Es el típico de ese sueño que uno tiene, que como que te va cayendo y como que te da miedo. La sensación. Entonces, y tú veis que es caminante del cielo y tú veis como todo el tema de su vida y claro, eso le tiene que haber afectado un montón, un montón para poder desarrollar el personaje. Si en el fondo tiene que ver con eso. Y los miedos, los límites. Claro, o sea, fue súper importante, yo creo, para lo que se convirtió después. Claro. ¿Mm? Bueno, el último dato que tengo. A ver, dale. Es que Woodstock. ¿Cómo vamos a dejar de lado Woodstock? Obvio. Que fue el gran artista de Woodstock. Claro. Todo el mundo estaba esperando a... Era el artista principal. Era el artista principal. O sea, en verdad había muchos, pero Woodstock fue uno de los artistas, me parece que era el mejor pagado. Es que por eso es principal. Claro. El principal significa que en el flyer eres el nombre más grande y el que más gana plata con el claro. Eso significa ser el principal. ¿Y qué fue lo que le pasó en Woodstock? Que bueno, estaba, pero yo creo, puesto como todos. Me imagino. Era uno más. Era uno más. Y estaba, digamos, estaba agendado para tocar la última noche. Ya. Y el último día que terminó tocando fue el día lunes, temprano en la mañana. Y ese lunes, Grego Lunes, termina tocando en un King Mano Cósmica. En un Mano Cósmica, un Mano Cósmica. O sea, el festival de Woodstock termina en una Mano Cósmica, ¿no? Y viendo a Hendrix a las 8 de la mañana, porque tocó a primera hora. A primera hora, sí. Así que, y es icónico. Ahí es súper reconocido, toca el himno nacional con la guitarra, o sea, es un ícono, ¿no? Algo que trascendió. Y sabemos que Bob Dylan estaba en su casa unos metros más allá escuchándolo por la radio. Escuchándolo, claro. Pero no, Jimi Hendrix, bueno... sabemos que Woodstock fue un momento trascendental en la música de la época, pero la performance que tú decías del himno nacional en guitarra eléctrica, que nunca nadie lo había tocado, esa es una de las gracias, y tiene que ver de nuevo con lo disruptivo, con hacer alguna experiencia distinta. Es uno de los solos como más reconocidos. Cuando tú escucháis la guitarra eléctrica con la canción nacional de Estados Unidos, te dais cuenta de que fue Jimi Hendrix el que fue el primero que lo hizo. Sí. Y eso del primero que lo hizo, no lo hizo solo en eso, lo hizo en varios como aspectos o perspectivas del torno de la guitarra. Y eso es lo que lo mete dentro de este grupo de ídolos del rock o como trascendentales, que en el fondo cambiaron la música para siempre. Y para los guitarristas yo creo que es algo lógico. Sí. Jimi Hendrix es una experiencia, no es solo un músico. Y que, imagínate, encontró un ukelele a los 15 años, a los 16 se compró una guitarra y a los 27 ya murió. Y sus años fueron entre los 23 y los 27. O sea, tuvo muy poco tiempo para poder desarrollar una habilidad que generalmente toma años, si no décadas, en desarrollarse. Y ahí yo creo que está el verdadero poder de este arquetipo del profeta de la guitarra en este caso. Claro. De cómo poder armar un instrumento y manejarlo a un nivel que estaba fuera de los límites de esa época. Sí.
Pero bueno, Jimi Hendrix acá estaba revisando y creo que dijimos la mayoría de las cosas. Creo que está bastante completo. Ujú. Y bueno, murió, no dije eso, murió un 18 de septiembre de 1970 en una noche rítmica azul, abundancia de la onda encantada del espejo, reflejar, y la suma da Guerrero Lunar Amarillo, que es de la onda encantada del águila, Del 536. Como un guerrero, pues en el fondo así murió, ¿cachai? Un Mira. guerrero de la fiesta, podríamos decirlo, pero guerrero al fondo. Sí, todo un personaje, Jimmy. Vamos al siguiente, 1514, John Lennon, 9 de octubre de 1940, Mago Planetario Blanco, el mago. Y antes de que partáis con la afirmación, a mí es divertido John Lennon porque en todos los libros de la ley del tiempo, el ejemplo para calcular tu kin es este. Ese John Lennon. O sea, si alguna vez tuvieron alguna herramienta de la ley del tiempo Claro. oficial, está sacada a través de esta Sí. cuenta. Es más, yo pensaba que José Argüelles, para sincronizar el sincronario de 13 lunas, Había ocupado este kin, porque es que está muy repetido. Entonces, en todos los ejemplos de donde aparecen las tablas para Todos. ver tu kin y Todos. calcular tu kin, siempre está John Lennon metido ahí. el ejemplo John Lennon. Vamos con la afirmación galáctica. Veamos, Kin 114, Mago Planetario Blanco, John Lennon, y la afirmación dice: perfecciono con el fin de encantar, produciendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del espíritu y otra vez soy portal de activación galáctica. Sí, seguimos dentro de esta columna de los 10 portales de activación galáctica. Y el oráculo de este Kin es como análogo la serpiente planetaria, que es el Kin 205, le guía el viento planetario, que es el Kin 62, Sí. su antípoda es la semilla planetaria 244 y su oculto es la mano entonada, Mano autoexistente. mano autoexistente, Sí, de que ese es de el lado donde encanta la semilla. 147. 147, sí. Y nace en un año de tormenta cósmica. Y su cicrono es caminante magnético, Ah, mira. que es el que hablábamos de la profecía de Quetzalcóatl. Entonces también tiene algo Mucho de profeta tiene mucho de este- profeta y, sí. y de comunicador. Siempre nosotros hablamos en la onda encantada del caminante que la profecía, el Kin 53 se asocia al Kin de Quetzalcóatl, que fue el último profeta. Entonces por eso se llamaba esa onda encantada de la profecía. Y cuando uno analiza cómo se llama la vida de John Lennon, independiente que también tiene hartas cosas malas, y lo voy a repetir siempre, tratando de decir nosotros siempre ver el vaso medio lleno, fue el profeta que trató de encantar al mundo con el mensaje de paz en momentos de guerra. Sí. Fue en ese minuto, participó actuando como bajo ese halo, y por eso también están recordados, además de toda la discografía musical que dejó, que eso ya tiene que ver más con los Beatles que con él. Claro, y cuando habla uno de los símbolos de la paz, habla de John Lennon. Claro. O sea, imaginarnos la paz es llevarnos a su creación de este disco Imaginate o esta Sí. canción de Claro. imaginarnos, digamos, la armonía, ¿no? La convivencia al final de nosotros, los seres humanos en este planeta, y dejemos de pelearnos. Y incluso en una de las letras de estas canciones famosas es All that we're saying, que es todo lo que estamos diciendo, es give peace a chance, es darle a la paz una oportunidad. Sí. Ese es como el mensaje que en el fondo queda grabado. De hecho, ¿cachai? fue otra de sus Claro, canciones esas dos, icónicas. y Money, bueno, y esas dos son de John Lennon, sí, pues de la época post-Beatles. Post-Beatle, claro. Pero sin duda, cuando nosotros vemos de Cronomancia, y John Lennon como también es parte de no es parte del grupo de los 27, pero tiene una edad de 40 años, pero súper conocida, el mensaje que trae tiene que ver no solo con la música, sino que con lo que él promovía, independiente de que también hay cosas oscuras que uno puede decir de John Lennon. Sí. Pero bueno. ¿Qué fue lo que más te impresionó de John Lennon, Seba? Apartamos de nuevo esta conversación. John Lennon. Mira, no conocía tanto la historia así de John Lennon, de los Beatles. Obviamente conozco las cosas más generales, pero no sabía... ¿No habías que- visto ninguna película de los Beatles?
Vi la del Yellow Submarine, Ya, pero hace mucho tiempo. Ya, ok. Pero así como meterme en profundidad en la vida de John Lennon no lo había hecho. Me llamó mucho la atención que de verdad él haya sido como el que creó los Beatles. Yo no Sí, sabía claro. que era el gran líder, el formador de todo. Yo creí que había sido como... No me sabía la historia de cómo había formado Ya. los Beatles. Y también de cómo este personaje inglés después llegó a mover como a revolver el gallinero, básicamente, a Gringolandia, ¿no? Sí, Porque bo. Es brutal. es brutal. Fue a revolucionar, pero también a dar un mensaje súper claro, ¿no? Que es de tener, digamos, estas políticas, la clase política, cuestionar el establishment para, Claro. digamos, librarnos de la guerra. Un mensaje tan potente también. Y también, mira, hay algunos autores que lo cuentan como de oportunismo, en el sentido de que, claro, estás en una época en donde pasa eso y como pasa eso, tú te orientas, tomas una posición política en base a lo que está sucediendo y eso te da las herramientas para poder ir. Ahora, todo esto tiene que ver con espacio-tiempo, o sea, o tiempo-espacio, ¿cachai? El Claro. momento que te tocó vivir con el arte que te tocó hacer y cuando tú eliges ese camino, sin duda sale porque en el fondo tenía un mensaje y un arte a través del cual decirlo, ¿cachai? Aparte, cuando trasciendes como para ser un artista reconocido y ser un referente, las personas te siguen. Sí, claro. Entonces, tiene una responsabilidad también Por supuesto. de sus conductas. Mira, a mí me llamó mucho la atención en cuanto a sus sincronías que le regalan la primera guitarra. Bueno, él tiene una infancia también media compleja, el papá ausente, la mamá también. La mamá también, así que lo deja como con la tía, Claro, vive con la tía Mimi. La tía Mimi, que es súper conservadora. Sí, la mamá no. No. Igual le compra esa primera guitarra, solo diciéndole, ya, pero la guitarra se queda aquí para que me venga ya a ver. Exacto. Y cuando le regalan esta primera guitarra y empieza a usarla y empieza a incentivar a sus amigos de barrio de formar un grupo, él está transitando el mago cósmico. Que de nuevo lo que vimos con Jimi Hendrix, el de Carl Jung con el arquetipo. Sí, está trascendiendo ya, yo creo que lo que está vaticinando. La capacidad que él tenía de ser, yo creo, alguien. Era una persona generalmente bien revolucionaria. Hay que acordarse que igual ellos crecieron en una Inglaterra que había sido bombardeada. Lo vimos, por ejemplo, con Margaret Thatcher, ¿no? Que la época de los 50 de Inglaterra fue una etapa compleja para sobre todo muchos niños huérfanos seguramente. Todavía la guerra ahí, digamos, como los vestigios de la guerra estaban presentes en Londres, en todo el sector de Inglaterra. Muy, muy presente y me llamó eso, la atención de que el arquetipo del mago fuera como algo súper importante cuando se le ocurre, digamos, formar música, formar este grupo, y luego cuando ya entra a la creación de los Beatles y a la formación de los Beatles, aproximadamente ya en el año 60, él está transitando el Mago 4. O sea, le da forma ya a lo que encantó a todo el mundo. Pero para complementarte nomás ahí, porque hay una parte que yo creo que saltaste, que yo le iba a mencionar después, que es que le compran su guitarra en Mago 13, ¿cierto? Pero conoce a Paul McCartney en Tormenta 1. En Tormenta 1. Y durante 3 años, en Tormenta 1, ¿cómo se llama? Después... Semilla 2. En Semilla 2, ¿cachai? Después en Luna 3 hasta que llega al Mago 4, que es el que tú estás diciendo, es la época entre que él y Paul McCartney desarrollan los primeros temas, porque después traen a George Harrison, que era el menor, porque estábamos hablando de gente de 16 años, 17 años. Y que era muy amigo de Paul McCartney. Entonces, pero hay un periodo de 3 años, que son los primeros 3 años en donde entre Paul McCartney y, ¿cómo se llama? John Lennon, sacan como lo que significan los Beatles. Después lo transforman en grupo. Sí. Y los bateristas van cambiando y todo el tema hasta que llega Ringo Starr, pero en un principio la historia es así. Y eso se muestra mucho en las películas. Hay una película biográfica de los Beatles en donde muestran esta relación que tiene John Lennon con la Mimi, que la Mimi, como tú decías, es súper conservadora y estaba súper cuadrado y que no iba a llegar a ninguna parte con la guitarra. Incluso acá marqué en mi apunte los informes escolares. Decían, indudablemente por el camino hacia el fracaso, sin esperanzas,
más bien un payaso en clase, Claro. haciendo perder, y haciendo perder el tiempo al resto de los alumnos. Claro. Que eso es algo muy conservador. Es como está haciéndonos perder el tiempo, mago, atemporalidad. No, lo está haciendo conscientes de que no tenían que ser tan estructurados. Sí. Y de ahí lo que hablábamos también con Jimi Hendrix y también con Shakira. Años azules. Parte el conocimiento de Paul McCartney Claro. en una tormenta magnética y los Beatles se separan en una tormenta cósmica. En la tormenta cósmica. Entonces- O sea, hasta el 70, Claro. con tormenta cósmica, ahí ya queda la escoba. Que Alex Cobb. De ahí parte su carrera como solista, pero en el fondo lo importante, redundando en lo que venimos diciendo, es que hay algo con los años azules que sucede con los artistas que es donde se transforman, ¿cachai? Y haciendo Sí. también alusión a que están dentro, en este caso dentro del Castillo Azul, como que ahí hay una relación que se puede ver, pero sin duda, y lo otro que tengo anotado, que pasa, que el mismo año en que conoce a Paul McCartney es el año en que lo echan del colegio y su mamá se muere. Ah, claro, atropellan a su mamá. Claro, po. y claro, sí, pues es un evento súper importante. Que todo pasa entre el 57 y el 58, pasa por ahí, Sí. pero él transitando la tormenta magnética. Entonces llega la tormenta, él nace, como decía, en una tormenta cósmica que marca después el fin, De pero, los Beatles, claro. pero sí también marca el inicio de las ondas encantadas azules, que es este proceso que se llaman los Beatles, que ahí sí que si hablamos de influencias musicales, los Beatles han influenciado, yo creo que a todos los músicos Sí. que existen hoy en día. No hay ningún músico que no haya escuchado los Beatles, es imposible. Mm. Es más, creo que te conté en uno de los Cronomancia que cuando yo estaba en el colegio nosotros nos enseñaban música a través de las canciones de los De Beatles, los por Beatles. la composición melódica y armónica de los temas, ¿cachai? Claro. Que hay mucho, tiene mucho que ver George Harrison con Paul McCartney, que eran los dos azules dentro del Sí. grupo, ¿cachai? Y ahí, cuando habláis de esta infancia, de que no terminó su etapa escolar, de que lo echaron y todo, en todos esos años donde conoce a Paul McCartney con el amigo George Harrison, Sí. invitaban a John Lennon a tocar en la casa de Paul McCartney. Sí, po. No le gustaba a la familia Paul McCartney porque No. era un alborotador. Pues, Claro. yo creo que tiene que haber sido así un personaje más desordenado, Es que imagínate, po, rebelde. imagínate un mago, pero proactivo, porque los magos generalmente son como pasivos, ¿cachai? Como tranquilitos, ¿cachai? Pero este tipo es un mago de la onda encantada de la serpiente. Y el tono 10. Y claro, y serpiente es energía. Y el ¿cachai? tono 10 es producir, Es producir, ¿cachai? manifestar. Y alborotador, pero en el fondo, claro, es esas magias que suceden cuando se unen cosas. Por eso yo creo que hoy día puede pasar también con Shakira, que hoy día los grupos de música ya no son como muy comunes. Antes Claro. era el grupo, ¿cachai? Entonces el grupo te da como esta suma de energía. Hoy día son más individuales, ¿cachai? Pero esta magia que sucede con los Beatles es fundamental. Por ejemplo, una de las sincronías que a mí más me llamó la atención, que te la comentaba antes de que partiéramos, es que cuando los Beatles empiezan a hacerse un poco famosos, lo agarra ¿cómo se llama? Un manager que se llama Brian Epstein, que es el tipo que lo hace vestirse con terno. Con terno, claro. Entonces, incluso en la película hay una parte en donde llega y le dicen a John Lennon, le dice, él no se quería vestir de terno, ¿cachai? Porque imagínate, anticonservador, ¿cachai? Liberal, vestir de terno. Tú hazme ganar plata, decía. Si tengo que venirme o a hacer lo que sea, yo lo voy a hacer. Claro. Esta cuestión yo necesito monetizarlo, ¿cachai? Sí. Hace que vestirse. Y este tipo, Brian Epstein, tiene como kin de nacimiento Semilla Planetaria, que es su antípoda perfecto. Entonces, como que en el camino, acuérdense, nosotros somos antípodas perfectos también, ¿cachai? Claro. Entonces, Lo desafió igual. Es el desafío, po, bueno. Si nosotros vamos a nuestra historia, yo al principio cuando te contaba sobre Economancia te decía no estaba tan seguro y tú me decías, no, pero hay que hacerlo, y bla, como que te llevan a ser mejores. Claro. Aquí este tipo encontró un antípodo perfecto que fue su manager, que los hizo famosos en muy poco tiempo. O sea, muere antes. Y claro, y eso, que cuando muere los dejó con no hubo un problema, sino que tuvieron que ellos ocupar el cargo de manejarse por su propia cuenta con el éxito que ya tenían. Y eso es brutal, porque John Lennon creo que están en un ashrama en India. En la India, claro. Porque George Harrison con John Lennon tenía una conexión muy, muy, muy profunda con el tema del hinduismo y del budismo, ¿cachai? Como todo lo que es la religión hindú del tema. Y los llaman a este ashrama o ashram
y le dicen que se murió Brian Epstein y en ese minuto John Lennon dice como que, y me di cuenta de que íbamos a tener que hacernos cargo de esto y yo lo que quería era seguir tocando. ¿Cómo Claro. arreglar esto? Y ahí pasa una cuestión que yo no sabía, que fue lo que aprendí, porque como te digo, he visto varias películas de Lennon y la historia y biografía de los Beatles, pero yo no sabía que cuando se muere Brian Epstein, Ujú. generan una empresa que se llama Apple Corp. Claro. Y cuando estaba averiguando dije, Apple Corp, dije, Apple, dije, yo tengo, bueno, soy fanático de los Mac, tengo todas mis cuestiones Mac porque me facilitan mi trabajo, es por eso, la verdad, Mm. porque me facilita. Que ¿habrá tenido algún problema con Apple? Se llaman igual, po. Y claro, po, estuvieron peleando décadas Mira. por el tema de Apple. ¿Y ¿cachai? Apple es así de antiguo? Es que no, ¿El otro po, Apple? no, ¿O- po, el Apple de Mac, estamos hablando de los años 90. Acá Ah, ya. estamos hablando del año, mira, Epstein se muere en el No, año eso tiene que haber sido en el 60, 60, 67. Claro. 68, mira, en el 67 se mueve y fundan en el 68 Apple Corps. Ya. Y O sea, en los últimos periodos de los Beatles. claro, en el último periodo de los Beatles, y esta empresa Apple Corps genera una rama de Apple Corps que se llama Apple Records, que tiene que ver con la música. Y cuando en los años 90 quieren desarrollar Apple, incluso tienen que, y obviamente el logo de Apple, ¿cuál era? Una manzana. Tuvo que morderla Steve Jobs para hacerla distinta y entró en un litigio porque en el fondo Apple se hace ultra conocida con los computadores, Claro. que fue el primer proceso que no se toparon mucho, pero cuando empezaron a decir que iban a sacar el iPod, la música, ahí empezaron los dueños de estos que ya obviamente no están, hay un gerente general. Pero el McCartney debe estar al McCartney tanto está de al todo, tanto, sí. se te van hacia el diente. Po. Mm. Pero demanda y encontré buceando que en el 2007 acordaron el uso de la marca de Apple por $500 millones. Mira, por el Imagínate. 2007, o sea... Imagínate, ¿cachai? O sea, hasta ese nivel, Mm. ¿cachai? El tema del... Porque, ¿por qué le vaya a poner una manzana? Dicen que es por el tema de Newton, que se dan cuenta de la gravedad, por ahí viene, ¿cachai? Ya. Y por eso Steve Jobs quería dejar Apple y por eso no cambió el nombre y no puso otra empresa, ¿cachai? Claro. Yo creí que era por Turing. ¿Por qué? Porque Turing creo que se suicida con una manzana... Ah, ahí me pillaste. No, es que ese símbolo de la manzana mordida, no sé dónde lo escuché, ¿no? Pero es como la forma en cómo Turing se suicida. Ah, me pillaste. No sé Después quién de la historia donde crea como estos primeros software en la Segunda Guerra Mundial, ¿Ya? por ser homosexual y por meterse a todas estas terapias químicas, básicamente, donde lo dejan por la escoba, ¿Ya? se muere con cianuro en una manzana. Sí. Mira, yo lo que leí, yo tenía dos. Turing puede ser un personaje que podríamos ver. revisar. Sí. Yo lo tenía entendido por dos lados. Ahora yo no tengo idea, no soy Bill ni nada, pero lo que dicen los tabloides, por así, uno por Newton, por la cuestión de la gravedad, y lo otro es por la manzana de Adán. Ya. ¿Cachai? De comer como hacerte conocido, de La reconocer sabiduría la también. sabiduría, ¿cachai? Claro. Va como por esos dos lados. Ahora, esa también tiene sentido, ¿cachai? Sí. Pero eso era lo que quería decir con el tema de esta... hasta dónde trasciende la Sí. música de los Beatles. Y ahí hay algo que me llama la atención porque es justo ese periodo donde comienzan los conflictos con Paul McCartney. Claro. Sobre todo, o sea, 68, cuando se tienen que ellos hacer cargo. Claro. Y la gran ruptura de los Beatles se le asocia a la relación que tenía Lennon, específicamente con Paul McCartney. ¿Y quién es Paul McCartney? Es monoeléctrico. Monoeléctrico, Claro. más el mago planetario que es John Lennon, Claro. hacen una serpiente cósmica. Hacen serpiente conmigo. Así que yo creo que ahí ellos peleaban, seguramente tuvieron una relación, yo creo, conflictiva hasta el punto de en este año de tormenta cósmica que ocurrió con Lennon, ya estalló todo y los Beatles se separan. Es que lo que pasa es que también hay otro tema que involucra. O sea, por lo menos lo que se ve en las películas es que al principio de la relación con Lennon, de McCartney principalmente, esta serpiente empiezan a trabajar de una manera muy estructurada. ¿Por qué? Porque John Lennon estaba en la búsqueda de generar recursos, porque venía de familia pobre, de papás separados, esta Mimi con... Se había casado y había tenido un hijo Claro, también, ¿no? entonces estaba como complicado, tenía que hacer planes.
y Paul McCartney, como cualquiera de la familia Cardinal, son mucho más estructurados. Entonces él tenía estudios de música, era la estructura, le trae cierta forma, entonces entre los dos logran hacer esta música Beatles al principio. Pero en la medida que pasa el tiempo, John Lennon se hace como adicto al arte de Yoko Ono, porque claro. para él, Yoko Ono es un artista trascendental en su vida. Él la busca. No es que Yoko Ono busque a John Lennon. Él busca a Yoko Ono, busca su arte, va a sus exposiciones, la encanta, ¿cachai? Yoko Ono tiene Enlazador 4, ¿cachai? Ella es enlazadora. Ella es Enlazadora 4 y juntos hacen Guerrero 5. Perdón, se casan en Guerrero 5 y juntos dan Sol Magnético. Sol Magnético, Sol Magnético, ¿cachai? Y claro, y Lennon la busca y en esta obsesión por Yoko Ono empiezan los problemas, los conflictos internos porque el tipo ya está desconectado. Claro. ¿Cachai? Ya se empieza a hacer su propio, incluso después de que se separan los Beatles, él pasa mucho tiempo participando de los eventos de Yoko Ono, hacen unas canciones que no llegan a ninguna parte, saca un par de discos, y después de un tiempo más o menos largo, creo que son como 4 o 5 años, él recién viene con esta propuesta de las canciones que hablamos al principio, que son las canciones de Imagine y de que las que son más conocidas. Claro. Entonces, hay como un proceso que parte con todo el proceso de maduración. Sí, por eso se le atribuye a la ruptura a Yoko Ono. A Yoko Ono, pues sí. claro, o sea, de ahí viene, ¿cachai? Sí. Pero viene principalmente por cómo John Lennon deja de darle prioridad al grupo y de empezar a darle prioridad a Yoko Ono y dejando esto de lado, lo que molesta mucho al mono eléctrico. Ahora, mono eléctrico... Sincrónico en todo caso que sea una enlazadora de mundo autoexistente la que causó la ruptura de los Beatles, ¿no? Claro, también, po. Y lo otro que yo quería decir era que Paul McCartney tiene el kin de nacimiento de Josh, el hijo de José Argüelles, y que es un signo claro dentro de la tumba de Pacal Botán. También eso es... ¿Quién es? Es mono eléctrico. Mono eléctrico. Claro. Claro. Y que es uno de los tres signos claros, igual que el hijo de Josh, el hijo que se muere de José Argüelles. Claro. Entonces él también, yo ahí decía, cuando miraba, decía, claro, se ocupa a John Lennon como el cálculo de los kines como transversal en los libros de la ley del tiempo. Pero además, Paul McCartney carga con el kin del hijo. Claro. También él tiene una conexión. O sea, es innegable que los Beatles era uno de los grupos favoritos de José Argüelles. Eso yo creo que es innegable. Pero también hay otra cosa. Y lo otro que encontré es que, bueno, Lennon Mago 10, McCartney Mono 3, Harrison Noche Galáctica, que es el kin de mi señora y de mi hija, y Ringo Starr es Sol 7, lo cual da Estrella 2, de la onda encantada de la mano. O sea, los Beatles era una estrella lunar. Estrella lunar, claro, de la onda encantada de la mano. Pero mira qué simbólico, sí, ¿no? El desafío del arte, de brillar. Exacto. De embellecer con el fin de sanar, po. Y de realizar. Y de hacer, ¿no? Sí, claro. Mira, yo tengo que en esta gran etapa final de John Lennon, como solista, que trasciende también. Sí. Imaginate lo lanza en Semilla Magnética. Perfecto, como para marcar el primer paso en los azules. En lo amarillo, claro. Pero ya maduro y generando conciencia, ¿no? Porque Imaginate ya se mete en un tema de imaginarnos un mundo de paz, así ya. Y con Yoko Ono también se toma ya un camino donde, digamos, van hacia la protesta, hacia los movimientos sociales para detener la guerra, se van activismo, a vivir. Activismo. O sea, es su etapa artístico. De activista. Y también tengo que cuando muere ese día cuando lo asesinan, es mago rítmico. Sí, pues mago rítmico. O sea, mago, su mismo sello, pero en la onda encantada de la luna, ¿no? Claro. Todos lloraron esa muerte, fue muy choqueante aparte. Igual lo estaban amenazando de antes. Sí, venía con amenaza. Hay que acordarse que este alborotador desde el colegio lo acompañó toda la vida. Lo querían deportar de Estados Unidos. Nixon, creo, lo quería deportar, o lo que se habla. Pero causaba ruido, ¿no? En el establishment. Sobre todo después sus canciones, yo creo que
fueron la forma de cómo él contraatacó, ¿no? Como Es que lo que pasa es que eso es activismo artístico. artístico. Que es algo que sacó de Yoko Ono. Yoko Ono tenía esa visión. Mm. Y que en el fondo es una forma que muchos artistas toman cuando dejan, o sea, cuando traspasan el límite del éxito mundial. Acuérdense que los Beatles fueron el primer hit mundial. Claro. ¿Cachai? Fueron los primeros que estuvieron en todas partes. Mm. ¿Cachai? Y principalmente en Estados Unidos, que venga un inglés en Estados Unidos, eso no pasaba. ¿Cachai? Y eso era lo que molestaba. Y después cuando él se da cuenta del poder que tiene, incluso en un minuto se le critica mucho porque dice que nosotros somos más conocidos que Jesús. Claro, ¿cachai? Porque, claro, ahí, ¿no? Y ardió Troya ahí. Ardió Troya, siendo que Estados Unidos en esa época era un país católico, o sea, Sí. tenían el tema del catolicismo, entonces ya era ir en contra de la religión, ¿cachai? Después tuvo que salir a desdecirse, que decía que en ese minuto, pero que claro, porque en la época... Da un argumento que en la época de Jesús había pocas personas y era poco conocido, ¿cachai? Y que él claramente tenía más porque había mucha más gente, pero en el fondo a lo que va es que ese tipo de actitud que pasa cuando ya te das cuenta que eres world renowned, es como conocido mundialmente, Claro. ya te da la posibilidad de combatir el establishment, pero desde una posición distinta. Y eso también es algo que hace a John Lennon como un personaje trascendental, ¿cachai? Sí. Porque si no se hubiese ido en contra, si no se hubiese tomado esos años que estaba en el hotel, que hay fotos que sale el contra el establishment haciendo que la nana le hiciera la cama y sale John Lennon y Yoko Ono parados al lado mientras la nana le hace la cama, ¿no? ¿Viste esa foto? Sí. Entonces, se le critica por muchas cosas, pero desde el punto de vista, como te digo de nuevo, desde el vaso medio lleno, el tipo estuvo ahí, Sí. ¿cachai? Estuvo ahí, hizo las canciones todavía quedan y se convierten en himnos. Y ahí está la trascendencia de lo que te decía el tema del Cicrono con el caminante magnético, Claro. del profeta de la paz, ¿cachai? Que estaba tratando, y por eso es John Lennon. Sí. Y ese también tengo que esa trascendencia, digamos, porque ya es un evento mago, Sí, el día de su muerte. El King que estaba transitando ese ¿Ya? año de su muerte es mago espectral. O sea, ya o sea, liberando el mago ya El mago espectral es de la onda encantada de la semilla. de la semilla. Sí. Imagínate, o sea, todo dentro de ese mismo proceso de Imaginate. Claro. Un par de años después termina siendo asesinado en un día mago y transitando mago espectral. Bueno, yo hablando de la muerte, le saqué el kin al asesino, ¿Ya? para cachar, dije, A ver. por si suma algo. Y el tipo es un tierra eléctrica de la onda encantada del águila, King 237, y con John Lennon suman mono 1, King 131, que es justo el medio del Sol King. Claro. Entonces, yo, tratando de buscarle un análisis, porque tratar de buscar un análisis en la relación entre el asesino y el asesinado es como un poco quizá extremo, ¿cachai? Pero cuando salió el mono 1, lo que se me vino en ese minuto fue que, claro, cuando nosotros hablamos del mono 1 y del perro 13, estamos hablando del corazón del Sonky, que es Claro. donde viene el spin, termina en el mago cósmico y después viene el contra-spin. Claro. que Justo está el centro de la matriz. el justo centro de la matriz. Entonces, si tú lo miráis desde el punto de vista como sacando tú un mono 1 con este asesinato, es como que se vino la vida de John Lennon que llegó hasta el perro cósmico, ¿cachai? Y después parte la otra vida, el contraspin de la vida, que es esta fama mundial Claro. y transversal, porque el hecho de que haya muerto de una manera asesinada eleva su nivel de conocimiento Claro. al siguiente nivel. Como medio mártir. Por supuesto, te hace mártir, Claro. ¿cachai? Que es lo mismo que le sucede a Jimi Hendrix, pero con el tema de las drogas, ¿cachai? Que se drogan, entonces si el tipo no se hubiese muerto por la droga, no habría llegado a ese siguiente nivel de reconocimiento. Entonces son como, la muerte marca mucho como cómo va a ser el Claro. siguiente paso de reconocimiento en el tema de artista. Pero eso, Grande un John Lennon. gran en John Lennon. Sí. Pasemos al último. Pasemos al último, po. Ahora ya vamos a cambiar de la música. Ya nos aburrimos mucho, aunque la música para mí siempre va a ser lo mejor. El último artista invitado es Robert De Niro, actor de Hollywood, conocido en varias películas, principalmente por El Padrino 2, Taxi Driver, Claro. algunas de comedia, como Analízame, que es como la última etapa de Robert De Niro. Claro. Pero él es un guerrero cristal amarillo, que es el King que sale de estos 10 portales de activación galáctica, que es con el que se sale. ¿Cachai? O sea, vienen, para los que no entienden, en el Sol King tenemos 13 columnas, y la columna 6 y la columna 8 tienen 10 portales de activación galáctica juntos. Se ven en verde, ¿no? Se ven en verde. Y la serpiente están los 10
de la columna 6 y en la de la semilla están los 10 de la columna 8. Sí. O sea, acá el guerrero cristal sale de este proceso y también es un kin súper interesante. Es mi próximo kin de Es tránsito también. tu próximo kin de tránsito. Bueno, Va a ser Guerrero el Cristal. descubridor, guerrero cristal amarillo, 17 de agosto de 1943. Vamos con la afirmación galáctica. Kin 116, Guerrero Cristal Amarillo, Robert De Niro. La afirmación dice: me dedico con el fin de cuestionar, universalizando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la elegancia. El artista. De la estrella. Y el oráculo, el análogo es el Kin 103, la noche cristal. Le guía la estrella cristal, Sí. es el Kin 168. Como antípoda tiene el enlazador cristal, que es el 246, y su oculto es la serpiente lunar, Sí. 145. Exactamente. Y su Cicrono, dragón resonante de la onda encantada del águila. Sí. Y Nace en un año de Mago 3, Mago Eléctrico. luna magnética Celi 23. La luna magnética. En la claro. luna magnética, claro. Sí, porque está en agosto, Claro. pasando de julio. Claro, comenzando el sincronero. Mira, a mí la verdad, el que más me sorprendió de los tres, porque era el que menos historia conocía, pero cuando tú encontrás una historia de un desconocido que es buena, es como, oh, qué entretenido. Sí. Cuéntame tú, Seba. Acá yo tengo dos sincronías que son yo creo las mismas que tenés tú, pero Sí. parte tú, vos. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Robert De Niro? Sí, creo que sea lo que vas, porque creo Sí. que es la más característica, Sí, ¿cierto? claro. Pero hay algo que me llamó la atención y fue lo que investigué más a fondo de Robert De Niro. Ya. Y es que en esta plataforma de HBO ¿Sí? tiene un reconocimiento que le hace a su padre. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque Robert De Niro es hijo de dos artistas, ¿no? Pintores, que de hecho se conocen en un curso de un gran artista, Hoffman me parece que es Ya, el nombre. no sé. Y entran a este curso y se conocen en ese curso de Ah, pintura. Ya. Y bueno, después nace Robert De Niro y se separan al tiempo y básicamente Robert De Niro, digamos que vive en Nueva York y su mamá y su papá viven relativamente cercanos, entonces pasa un tiempo con cada uno. Claro. Muy de guerrero esa wea. ¿Sí? Sí, sí. Y lo interesante es que su oculto, que de hecho acaba de hacer la gran analogía, es serpiente lunar. Y su padre era serpiente lunar. Claro. O sea, La relación de él con su padre es de ocultos perfectos. Es de ocultos perfecto. Y digamos, su padre fue un artista que se destacó en la pintura, pero hasta la década más o menos de los 60, porque después ya hubo un cambio, digamos, súper evidente en, digamos, las tendencias, sobre todo de la pintura, donde su padre, digamos, no siguió esa línea y Claro. siguió más en su propio método, en su Claro. propia forma. Y es súper bonito el documental, de Ya. cómo Robert De Niro Y está en HBO. está en HBO, cómo Ya. lo describe, habla mucho sobre la de la pintura, así que los que les gusta la pintura es un documental yo creo que es súper interesante. Pero me llama mucho la atención que esta serpiente lunar cómo fue, ¿no? Ya. Cómo lo destacó en su vida. Y al final termina no siendo su oculto perfecto, sino que también es su propósito. Sí, claro, por la Ya. serpiente. Es la serpiente y el propósito de Robert De Niro es ser serpiente, ¿no? Sí. Saber adaptarse. Y digamos, de alguna forma él vivió todo su proceso de actor siendo muy libre, Es ¿no? que, bueno, Sus padres siendo artistas A mí eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Cierto? Que no lo dejaron muy libre, no terminó el colegio, él tomó la decisión de ir a estudiar actoría, digamos, a los 16 años, que me llamó mucho la atención. Él está, como es cardinal, o sea, solamente pasa por dragón, Sí, ¿no? enlazador, Y a los 16 es mono. un múltiplo de 4, por lo tanto sigue siendo guerrero. Sí, pero a los 16 años o a los 16, 17, cuando él está transitando mono magnético, ¿Ya? es cuando toma esta decisión de dejar el colegio Y irse a y estudiar. irse a estudiar teatro. Eso Mira. muy característico de sobre todo de lo que va a comenzar en su etapa como actor, ¿no? Sí, claro. Su año azules nuevamente. Años azules nuevamente. Mira, a mí, yo te voy a dar dos cosas que son las que a mí más me impresionaron.
Y como para seguirte el hilo de lo que tú estás, voy a decir primero una que otra. A mí lo que me impresionó fue esta libertad de los papás. Esta cuestión de tener dos papás pintores que son artistas y de no mantenerlo dentro de estructuras. Eso para mí es lo que yo siempre busqué como guerrero, ¿cachai? Los guerreros generalmente somos súper estructurados por el tema generacional, por el tema del cardinal, perdón. Y yo siempre hasta los 18, 20 años decía lo que era como un buen esclavo, porque el guerrero tiene como esta sombra de que o es guerrero único y lleva su batalla, o es esclavo, lo mandan a las batallas que lo mandan a luchar, ¿cachai? Claro. Mantiene su posición. Mantiene su posición. Oye, tenéis que estudiar esto. Ya, yo estudio esto porque eres buen esclavo, ¿cachai? Pero también eres buen líder, dependiendo de cómo observáis el tema. Pero yo cuento que le dieron libertad desde muy chico. Y se va a estudiar a una escuela que se llama... Primero va por una Stella Adler Studio que era conocida y después se cambia a la de Lee Strasberg. Que Lee Strasberg era un actor, creo que es ruso, pero por el lado más oriental de la bahía. Y que fue ¿cómo se llama? El estudio donde estudió Marlon Brando, Paul Newman, Al Pacino, Anne Bradford, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman. O sea, se metió en el lugar Steve McQueen, perfecto. Jack Nicholson, todo. Y esta escuela es conocida porque se enseñaba el método. Así se llama, el método. Y el método es una forma de enfrentar la actuación, pero haciendo que las emociones del personaje tú las sientas, es decir, encarnar los personajes. Y, bueno, para mí eso es mucho de serpiente, porque así es cambio de piel, ¿cachai? Claro. Onda guerrero, ¿cachai? Adaptarse a tu personaje. Irse a la guerra, que significa pararse en un escenario, porque todos los actores de Hollywood parten en las tablas de actuación de teatro. Claro. Adaptarse, pero o sea, la historia es tan increíble que, por ejemplo, aprende a escribir con la derecha para poder... ¿Es zurdo? Es zurdo. Entonces, mira, para poder hacer papeles que escriben con la derecha, aprende a escribir con la derecha. Cuando actúa en El Padrino 2, que es donde se gana su primer Oscar, el tipo se va a vivir 4 meses a Sicilia para agarrar el acento y el tema italiano. Claro. Cuando, por ejemplo, actúa en una película que se llama Toro Salvaje, que es boxeador, se va a entrenar con el boxeador que iba a representar, o sea, a irse con el tipo, claro. Y el tipo termina siendo boxeador. Y incluso el mismo representado en este decía que Robert De Niro en ese minuto cuando va a hacer la película podría pelear profesionalmente sin ningún problema, o sea, lo dejó entrenado al nivel... heavy. Tenía el kin perfecto para eso, ¿no? Claro, Guerrero Cristal. Guerrero Cristal. Después, por ejemplo, en una película paga $5,000 para cambiarse los dientes y después paga $25,000 para arreglárselos de vuelta. Hay una película en donde es saxofonista, en donde el tipo se mete a estudiar saxofón para poder tocar. O sea, el tipo tocaba en el minuto que estaba, porque en el fondo lo que te enseñaba este método era encarnar los personajes. Y ahí... Para la segunda cosa que iba a decir, eso es lo primero que me impresionó. Y la segunda es su relación con Martin Scorsese. Eso. Porque Martin Scorsese es un director ultra reconocido dentro del mundo. Tiene muchas películas conocidas, pero que tiene como kin La Noche Cristal, que es el análogo perfecto. Perfecto de... Y esta relación de analogía perfecta entre el guerrero y la noche, que hicieron, imagínense, 9 películas juntos, o sea, son un montón de películas. Es muy difícil que un director se mantenga. Y todas con un nivel de taquilla así, pero importante. ¿Y por qué? Porque independiente que la analogía nosotros la entendemos, que eso es la sintonía perfecta, ¿cachai? Siempre los análogos suman 19, por lo tanto siempre hay tormenta, ¿cachai? Transformación. Claro. Y este tema del método con la serpiente, creo que Martin Scorsese se enamoró de este actor, ¿cachai? Que hay un amor incondicional que tiene que ver con esta analogía que él se ve representado. Y después, claro, le pasa la época Scorsese que hace la última película en el 2019, o sea, con El Irlandés, que fue una película que está, pero antes de eso, Casino en el 95, Cape Fear en el 91, y después ya son puras películas del 80 y los 70. Pero termina esta relación y después Robert De Niro cambia nuevamente y ya pasa a ser como un actor más de humor. Sí. Que esa ya es como una segunda etapa, la decadencia que le llaman del actor, pero en el fondo yo no lo veo como una decadencia, yo lo veo como un cambio de piel más, como una transformación más. Aparte que en esa primera etapa como ya de joven,
queriendo también, claro, uno cuando es joven se enfoca netamente en el cuerpo, ¿no? Así uno aprende, sobre todo estos primeros 52 años es vivirlo con lo corporal. Claro. En el caso de todos estos personajes que hizo con Scorsese, su análogo perfecto, Sí. era de personaje fuerte, como digamos, características así de personas medias antisociales, Sí. como con carácter Sí, fuerte, po. muy característico Es que del generalmente- guerrero cristal. Y generalmente trastornos también. Muchos, sí, de trastornos así medio psicopáticos. Exacto. La mafia también con Coppola también en el tema del Padrino. Medio de matón, pero eso lo saca a relucir. O sea, digamos que aparte tiene un kin que para sacar ese tipo de personaje yo creo que fue ideal para su carrera. Sí. Porque después termina haciendo cosas muy distintas. Se mete en el drama, se mete en la comedia y le va súper bien también. Sí. O sea, es capaz de salirse de estos personajes que a veces muchos se quedan ahí en hacer siempre lo mismo. En hacer siempre lo mismo y bueno, un actor súper reconocido. Me parece que tiene dos Oscar. Tiene un Oscar por El Padrino, que ahí también tiene una cosa que es especial. Es que él gana el Oscar por El Padrino actuando como Vito Corleone, claro, joven. Claro. Como actor en la segunda película. Y en la primera película, el Oscar lo tiene Marlon Brando por Vito Corleone. También. Personificando al mismo personaje en una secuela. Entonces, el personaje de Vito Corleone, en el fondo, tiene 2 Oscars con 2 actores distintos. Porque a esto va que Marlon Brando no quiso hacer la segunda. Claro. ¿Cachai? Tuvo un problema ahí con Coppola, ¿cachai? No la quiso hacer. Contratan ahí Scorsese, el que lo mete, perdón, Brian De Palma, que el primero lo mete en esta película, gana este Oscar y ahí se hace conocido porque en el fondo saca este Oscar. Y el segundo no lo tengo muy claro, se me perdió la verdad. El segundo es por Toro Salvaje. El segundo es por Toro Salvaje, perfecto. Sí, y de hecho ahí está transitando... Y ese es con Scorsese. Dragón Planetario. Cuando gana con Toro Salvaje es Dragón Planetario. Perfecto. Y cuando está en El Padrino es del Lanzador Eléctrico a Mono Autoexistente. Ahí son sus 2 años de, digamos, de peak carrera sí. Porque lo representa la academia. Y me dijiste el kin de Marlon Brando. Sí, era Serpiente Cósmica. Oh, mira, otra serpiente también metidas. Sí, no, sí, también ahí también hay una conexión, que es lo que iba a decir, que claro, cuando tú supáis el Serpiente 13 y el Guerrero 12, ¿cachai? Da Dragón 12, ¿cachai? Que el Dragón Cristal, ¿cachai? Que es como... Mira, y lo que se me olvidó decir, bueno, que es importante, es la relación con su papá. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan a la gente que está ahí, que no conoce mucho el tema del sistema oracular, cuando tú sumas los kines de tu kin destino y tu kin oculto, siempre va a dar dragón magnético. Claro, porque tiene que sumar 21. Porque tiene que sumar 21 y tiene que sumar 14. Que son, claro. Que son las 2 sumas que dan 1. Claro, sus sellos tienen que sumar 21 y sus tonos tienen que sumar 14. ¿no? Y como siempre tú le restas, siempre va a ser 1-1. Siempre el resultado va a ser 1-1, dragón magnético. Entonces, en el fondo, esa relación de kin destino con kin oculto te desnuda tu verdadero ser. Siempre nosotros hablamos de que existe un ego y un ser. Entonces, cuando tú, una de las funciones dentro de las tantas que tiene el encantamiento del sueño y la ley del tiempo en general es sacar a relucir tu ser, ¿cachai? Y bajar tu nivel de ego, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿y dónde está tu ser? En el dragón magnético, que es el que da inicio a todo el ciclo del Solkin. Entonces, cuando tú no quieres saber dónde está representado tu ser, tú buscas en tu oculto. Por eso es tu oculto, porque es lo contrario a lo que el kin destino se convierte, porque el kin destino en el fondo es como un potencial, ¿cierto? Psicológico, puede ser arquetípico, que tú puedes evolucionar, pero que está opacado por el ego, siempre. Claro. Entonces tú cuando querís sacar ese ego, tenés que irte a tu oculto. Y cuando ya lo sintonizáis, ¿cachai? Aparece lo que yo digo, el guía, la transformación, ¿cachai? La transformación. Equilibráis el análogo, el antípodo, el oculto y aparece el guía. Entonces, a De Niro me pasaba cuando encontré esa relación que tú dijiste del papá, que lo dejó ser, imagínate, lo dejó ser lo que él quiso y se convirtió en este actor que es súper... Ahora, tiene en su última parte una parte oscura,
¿cachai? Pero eso, como te digo, no hablamos de eso. Pero sí la tiene, hay que reconocerla. Pero Todos sí la tiene. tenemos. Todos la tenemos, ¿cachai? Mm. Pero siento que eso fue lo que más... Porque en el fondo, Sí. como guerrero, yo me analizo mi propia vida. Po, y en mi vida a mí me dijeron qué es lo que tenía que estudiar y todo el tema. Hasta que me rebelé, ¿cachai? Pero a mí me lo dijeron. Y yo era súper buen esclavo y me iba súper bien. Pero cuando tú ya te rebelas y empiezas a sacar tu propio arte, tu propia esencia, en el fondo te encuentras en una posición que es la que siempre quisiste estar. Claro. Y yo siento que Robert De Niro desde chiquitito estuvo donde quiso estar. Y eso se ve en la cantidad de películas, en la cantidad de áreas, Claro. en la cantidad de Oscar, de premios y en la cantidad de relaciones comerciales, porque Francis Ford Coppola es uno de los directores más reconocidos y Martin Scorsese son como dos directores premium. Po. Es que aparte sus papás estaban dentro de un vínculo de los artistas de Nueva York de la época que a mí me causaba gracia viendo el documental porque él decía que cuando él era chico ¿Ya? Y estaba jugando en Nueva York en la calle, veía pasar en bicicleta a su papá. Claro. Y era como que lo perseguía, oye papá, y el papá obviamente lo pescaba, mira, él siempre andaba en todo caso en la suya y siempre se recuerda que cada vez que lo veía lo terminaba agarrando y llevándolo al cine. Como que ya, bueno. Así, o sea, esa era su relación, era muy cercana, pero también dentro de todo siempre vinculado con el arte de esa época en Nueva York. Es que eso es. O sea, él tuvo todos los frutos. O sea, si lo comparamos con Jimi Hendrix, es muy opuesto en ese sentido, opuesto, porque Jimi Hendrix tuvo nada. O sea, un ukelele que encontró en la basura. Es que lo hemos visto en varios, como en Eminem, historias de superación. Claro. Por ejemplo, tú puedes decir, claro, hay casos como, no sé, el de Robert De Niro, el que vimos de la Elizabeth Taylor, que son personas que nacen en familias que estaban acomodadas y que tuvieron ciertas conexiones y lograron mucho. Pero también tenéis la historia de superación, como Jimi Hendrix, como, no sé, de repente hasta Bob Dylan, ¿cachai? Que son personas que partieron con poco y terminaron con mucho. Claro. Pero en el fondo, el factor común denominador es que, ya sea por angas o por mangas, como se dice, por una o por otra, los tipos lograron desarrollar su arte. Sí. ¿Cachai? Y ahí es donde está el secreto, que en el fondo lo que plantea la ley del tiempo. La ley del tiempo, dentro de todas sus herramientas, la del encantamiento del sueño principalmente, es una herramienta de autoconocimiento. Sí. ¿Cachai? Entonces, como herramienta de autoconocimiento, uno tiene que también entender que eso que a ti te gusta o eso que tú estás programado para hacer como propósito o como misión está codificado. Y es más fácil hacerlo cuando tus padres saben que eso es así y te lo permiten. Claro. Porque en la inconsciencia tú trasciendes inconsciencia, pero en la conciencia trasciendes conciencia. Entonces, también para los auditores que tengan hijos, oigan, me dicen, oye, pero yo soy tanto y mi hijo es tanto. ¿Qué quieres hacer? Trata de entender el tu hijo y trata de ver cuáles son sus gustos, sus necesidades y fomenta el arte, porque la probabilidad que él sea exitoso en el arte, y exitoso no me refiero con ser famoso de Hollywood ni ganar millones de dólares, sino que él sea feliz con lo que haga, tiene que ver con el ser. Y eso tiene que uno va jugando con esas cosas. Sí, yo siempre he dicho que el mismo arquetipo en sí es una forma para acceder. ¿Cierto? Es algo que el arquetipo está ahí para generar el entendimiento de la unión. Claro. Para poder generar un enlace, no todo lo contrario. A veces siento que los arquetipos se utilizan para, digamos, clasificar a las personas, ¿no? Para etiquetarlos y decir, bueno, me junto con estos y es con estos no. Sí. Yo creo que no, yo creo que es un arquetipo en sí, es un símbolo con un contenido que sirve para poder acceder a una persona. Específicamente, claro, si es, por ejemplo, con un arquetipo de cierta forma, ya sea los mismos sellos solares, o los mismos kines, o los zodiacales, el mismo enneagrama, o sea, claro, son al final arquetipos o son herramientas arquetípicas que permiten llegar al acceso a la otra persona, a la comprensión de la relación con la otra persona. Exactamente. Y bueno, y hablando del arquetipo, el arquetipo del descubridor, que el arquetipo en el fondo lo que te propone es que lleves los límites más allá.
que es un poco la idea que tuvimos al principio con el tema del canal de YouTube y con el tema de los programas que estamos haciendo con el Rodri, contigo y lo que estoy haciendo también ahora online, tienen que ver con llevar el límite del conocimiento de la ley del tiempo más allá, ¿cachai? En formatos que sean más. Entonces, Claro. lo veo en De Niro, y De Niro con su método, llevar la actuación más allá. Y cuando tú llevas más allá, el ambiente en donde estás te reconoce, porque rompiste esa barrera que antes estaba levantada y que no hacía que no crecía. Los guerreros estamos preparados para eso, así que amigos guerreros, si no quieres ir a pelear al front line, a la línea de guerra donde está tu límite, no vas a estar tranquilo, porque ahí es donde los guerreros tienen que estar, ¿cachai? Descubriendo el descubridor. En inglés se le dice ¿cómo se llama en inglés el descubridor? Se llama el Pathfinder. El descubridor de caminos. El que abre caminos. El que abre caminos, ¿cachai? Claro. Entonces, el descubridor es como la traducción, pero es Pathfinder, como el que descubre los caminos. Al guerrero se le dice también el portador de la luz, que es donde se mete en la noche, que es la casa, la oscuridad, con la luz para iluminar el camino, el sendero hacia la abundancia. Por eso, con machete al bosque abrir camino. Y los guerreros en general tenemos esa dualidad, de que o somos esclavos o somos líderes, ¿cachai? Y esa dualidad, yo cuando chico era esclavo, sin duda. Claro. Sin duda. O sea, aparte hace poco descubrí que era el eneatipo 9 en los enagramas y peor. Ahora, guerrero, eneatipo 9 es como ya, esclavo. Pero claro, el camino del equilibrio, yo le llamo el camino arquetípico, el camino del equilibrio, de la paz y de la armonía, porque en el fondo el guerrero es un guerrero de paz, ¿cachai? En búsqueda de la paz, está en transitar tu arquetipo. ¿Cachai? Y eso es descubriendo. Yo creo que todos tenemos algo de eso. Yo creo que a nivel social, toda esta estructura que hemos diseñado con el tiempo tiene que ver, yo creo, con eso. Yo creo que eso de que hablas, yo creo que todos somos esclavos también de la posición en la que estamos, y tenemos que sacar a relucir nuestro mejor Pathfinder, o nuestro mejor abre camino para salirnos también de esa. Es que tú también tenías el lazador, y el lazador es cardinal, ¿cachai? El cardinal tiene el guerrero, pero yo no lo veo, por ejemplo, en los centrales, ¿cachai? No veo eso, no veo el descubridor, ¿cachai? No veo el tratar de romper caminos, veo más claro, es que hay algunos que lo tenemos más, yo creo, más incorporado. Claro, en la familia, por ejemplo, no sé, pues yo veo a la estrella, a la noche, la estrella, ¿cómo se llama? El caminante, que el caminante quizás sí, y el espejo, la familia señal son mucho más de resguardarse, más que de ir a la búsqueda, ¿cachai? Como digo, a excepción del caminante. Aparte que nosotros estamos en la génesis, ¿no? Sí, la cardinal mientras que si tú ponías a un dragón, a un mono, a un, ¿cómo se llama? A un guerrero y el lanzador del mundo, dejamos la cagada, si del fondo es así, ¿cachai? Porque todos van a querer, no, construyamos esto, vamos para allá, tú anda para acá, porque somos más cardinales, Y los polares son más transformadores, es como, oye, bueno, cambiemos esto, vamos, ¿cachai? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, nos alargamos un poco en esta última parte. Quiero agradecerte, Seba, por haber venido nuevamente acá a la Cueva del Descubridor. Estuvo entretenido este capítulo. Y nos vemos en la Onda Encantada del Espejo, que también hay harto artista entretenido. La Onda Encantada del Espejo. Del Espejo, que ahí tenemos... Bueno, no lo voy a decir ahora, pero para la próxima vamos a partir con eso. Así que gracias a todos. Recuerden de seguir el canal, de suscribirse, de ver el curso gratuito. En este Castillo Azul voy a sacar un nuevo programa online que estoy ahí masticando, para que estén atentos. Y bueno, y las preguntas déjenmelas en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su artista favorito? Si tienen algo que agregar, a alguna cosa que se nos haya pasado. Como siempre decimos que nosotros, esto no es nuestra intención revisar la vida completa, sino que ver las cosas que más nos interesan cuando lo observamos con la ley del tiempo. Y hasta la próxima. In la catch. A todos.